Buenos días. Para mis estudiantes de la Universidad Rafael Andívar de la licenciatura en Investigación Criminal Forense, voy a dar la clase que corresponde al día sábado 18 de abril del año 2020. Derivado de la cuarentena tenemos que estar dando las clases en línea. El tema que toca tratar el día de hoy es el tema de la desjudicialización. Cuando hablamos de desjudicializar, hablamos de sacar del ámbito judicial. Eso significa desjudicializar, que las causas o los procesos que se diligencian en los juzgados se retiren del ámbito de lo judicial. Este término de desjudicialización en la doctrina también recibe el nombre de mecanismos alternos de salida al procedimiento común. Y básicamente, ¿en qué consiste esto? Consiste en que el Estado debe de evaluar, en especial el Ministerio Público, qué casos y qué causas deben de llegar a debate oral y público y qué casos y qué causas no ameritan la intervención del Estado y la total persecución penal para que los casos lleguen a debate oral. Entonces, el Estado escoge cuáles son los casos más importantes para formular acusación y requerir la apertura a juicio y qué casos va a tramitar a través de alguno de estos mecanismos alternos de salida al procedimiento común o de qué manera los va a desjudicializar, es decir, los va a sacar del ámbito judicial. Va a haber un mecanismo distinto de salida y no el procedimiento común, no el acusar y llegar a debate y obtener una condena o una absolución. Este tema de los mecanismos alternos de salida al procedimiento común o medidas desjudicializadoras se fundamenta en el principio de oportunidad. De acuerdo con este principio, el Estado da la oportunidad a los ciudadanos que delinquen determinar sus causas de manera diferente, pero desde luego en delitos que no sean graves, en delitos de bagatela, en delitos sencillos, cuyo impacto a la sociedad no sea muy grave. El primero de estos, los mecanismos alternos de salida al procedimiento común o medidas desjudicializadoras son 4: el criterio de oportunidad, la mediación, la suspensión condicional de la persecución penal y la conversión. El primero de estos es el criterio de oportunidad, el cual se encuentra regulado en el artículo 25 del Código Procesal Penal. De acuerdo con este artículo 25 del Código Procesal Penal, si el Ministerio Público considera que el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectadas o amenazadas, previo consentimiento de la agraviada y autorización judicial, puede abstenerse de la persecución penal en los delitos no sancionados con pena de prisión, es decir, en los delitos sancionados solo con multa, en delitos perseguibles a instancia particular. Deben de recordar que ya vimos esa clase, cuando vimos la acción penal, que hay acción penal pública dependiente de instancia particular o autorización estatal y acción privada. En los delitos de acción pública cuya pena máxima no fuere superior a 5 años de prisión, con excepción de los delitos tipificados en la ley contra la narcoactividad, cuando la responsabilidad del sindicado o su contribución a la perpetración del hecho sea mínima y que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada. Ahora, algo que es importante resaltar es que básicamente en el criterio de oportunidad lo que se busca es la reparación del daño. De hecho, tiene que haber una audiencia de conciliación entre agraviado y víctima. Esa audiencia de conciliación dentro del criterio de oportunidad está regulada en el artículo 25 ter del Código Procesal Penal. En este caso, el juez funge como un amigable componedor o como un mediador, tratando de que las partes encuentren las medidas y los acuerdos más viables para ambos para lograr una solución. Por ejemplo, en unas lesiones culposas, una persona atropella a otra y le causa lesión culposa. Es posible que se aplique el criterio de oportunidad en este caso porque es un delito de acción pública dependiente de instancia particular, y si la víctima le repara el daño
si el sindicado, le repara a la víctima el daño causado, si le paga sus curaciones, si le paga todo el tiempo de incapacidad para laborar, pueden llegar a un arreglo. Y entonces el Ministerio Público, en vez de presentar como acto conclusivo de la etapa preparatoria el escrito de acusación, presenta un memorial solicitándole al juez el criterio de oportunidad, porque ya hubo un arreglo entre víctima y victimario. Ya se le pagó a la víctima, ya se le reparó el daño causado. Y en este caso, pues la audiencia de procedimiento intermedio versará sobre la aprobación del criterio de oportunidad, que básicamente es que se le permite al Ministerio Público abstenerse de la persecución penal y el caso se archiva por el plazo de 1 año, luego del cual, si el sindicado no vuelve a delinquir, el caso se sobresee. Y también es viable que al sindicado se le impongan algunas medidas o reglas de abstención, de acuerdo con el artículo 25 bis del Código Procesal Penal, como se le prohíba residir en un lugar determinado o someterse a vigilancia, la prohibición de visitar determinados lugares o personas, abstenerse del uso de estupefacientes, finalizar la escolaridad primaria, etc. La segunda medida desjudicializadora o mecanismo alterno de salida del procedimiento común que regula el Código Procesal Penal es la mediación. La mediación está regulada en el artículo 25 quater del Código Procesal Penal. Esta mediación tiene que ver también con un arreglo entre víctima y victimario, donde a la víctima se le pague o se le repare o se le resarce el daño causado por el delito, pero, de acuerdo con el artículo 25 quater, las partes solo de común acuerdo y en los delitos de instancia particular y de acción privada, así como todos aquellos en los que procede el criterio de oportunidad, con la aprobación del Ministerio Público podrán someter sus conflictos penales al conocimiento de centros de conciliación o mediación registrados por la Corte Suprema de Justicia a través de los juzgados de primera instancia, que estarán integrados por personas idóneas, nativas de la comunidad o bajo la dirección del abogado colegiado capaz de facilitar acuerdos. Y una vez obtenidos los mismos, se trasladará el acta sucinta al juez de paz para su homologación, siempre que no se viole la Constitución o tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y este convenio pues sirve como título ejecutivo. Entonces ustedes pueden ver que, a diferencia del criterio de oportunidad, en la mediación ya no interviene el Ministerio Público ni el juez de primera instancia, sino que con el permiso del Ministerio Público las partes someten a un centro de mediación autorizado por la Corte Suprema de Justicia a su conflicto. Una vez llegan a un acuerdo, el acta que se facciona en ese lugar se homologa por el juez de paz para que esa acta sirva de título ejecutivo en caso de incumplimiento normalmente del sindicado. Y de esa manera se termina el proceso. De hecho, no hay más que hacer, más intervención judicial ni del Ministerio Público. La mediación no se utiliza mucho porque es muy cara y casi no hay centros de mediación en los departamentos. Tendría que concentrarse esta actividad más que todo en la ciudad de Guatemala. Aunque en Cobán ha habido un centro de mediación de conflictos agrarios. En ese tema sí podrían acudir a ese centro de mediación. Ahora bien, la tercera medida desjudicializadora es la suspensión condicional de la persecución penal. La suspensión condicional de la persecución penal está regulada en los artículos 27, 28, 29, 30 del Código Procesal Penal. ¿En qué consiste? Todas estas medidas son muy parecidas y el denominador común de estas es que debe de haber reparación. La víctima debe resarcir o reparar el daño causado. Y
En este caso, la suspensión condicional de la persecución penal no es la excepción. Claro que en este caso, una particularidad especial de la suspensión es que procede cuando la pena máxima no excede 5 años de prisión en los delitos culposos, en los delitos contra el orden jurídico tributario y se tiene que hacer un escrito que va a contener los datos que sirven para identificar al imputado, el hecho punible atribuido, los preceptos penales aplicables, las instrucciones o imposiciones que requiere, porque en la suspensión condicional de la persecución penal hay un régimen de prueba de acuerdo al artículo 28 y que tiene como fin mejorar la condición moral, educacional, técnica del sindicado bajo el control de los tribunales. Otra particularidad es que en la audiencia en la que se lleve a cabo la suspensión condicional de la persecución penal, el imputado debe manifestar conformidad, admitiendo la veracidad de los hechos que se le imputan, y tiene que demostrar que ha reparado el daño o que va a afianzar su reparación. Ahora, el periodo de prueba o régimen de prueba que tiene como fin mejorar la condición moral, educacional y técnica del sindicado bajo control de los tribunales, de acuerdo con el artículo 29 del Código Procesal Penal, ese periodo de prueba es revocable si el sindicado vuelve a delinquir y puede tener un máximo de duración de 5 años. Y por último, el cuarto mecanismo alterno de salida al procedimiento común o medida desjudicializadora es la conversión de la acción penal pública en privada. El Código Procesal Penal a esta medida desjudicializadora le dedica solo un artículo, el artículo 26, es la menos utilizada de todas y en ocasiones es la más difícil de comprender. La conversión pública se convierte en privada. Esto quiere decir que se le quita al Ministerio Público el ejercicio de la persecución penal y ese ejercicio de la persecución penal se le otorga a la víctima. Voy a leer el artículo 26. Conversión. Las acciones de ejercicio público podrán ser transformadas en acciones privadas únicamente ejercitadas por el agraviado conforme al procedimiento especial previsto, que es el juicio de acción privada, y siempre que no produzcan impacto social en los casos siguientes. 1. Cuando se trate de los casos previstos para prescindir de la persecución penal conforme al criterio de oportunidad. 2. En cualquier delito que requiera denuncia o instancia particular a pedido del legitimado instar cuando el Ministerio Público lo autorice, porque no existe interés público gravemente comprometido y el agraviado garantiza una persecución penal eficiente. En los delitos contra el patrimonio, según el régimen previsto en el inciso anterior, excepto cuando se trate de delitos de hurto y robo agravados. Si en el mismo hecho hubiere pluralidad de agraviados, será necesario el consentimiento de todos ellos, aunque solo uno hubiere asumido el ejercicio de la acción penal. Entonces, básicamente la idea de la conversión es que, por ejemplo, si una persona me atropella y comete delito de lesiones culposas en mi contra, y yo no quiero que el Ministerio Público ejerza la persecución penal, le pido al Ministerio Público la autorización para que se aplique la conversión de la acción penal pública a privada. Es decir, que se faccione un acta en la fiscalía, me entregan lo que tengan en su poder los fiscales, es decir, me entregan el expediente. Entonces, como agraviado, con mi abogado director, vamos a ejercer la persecución penal en un juicio de acción privada, como si fuera un caso de estafa mediante cheque, solo que va a ser un delito de acción pública. Y lo que se convierte, pues no es el delito, es la acción penal, que de pública se convierte a privada, se quita de la esfera del Ministerio Público la persecución penal y se le entrega al particular afectado, para que a través del juicio de acción privada ejerza la persecución penal por sí mismo con el apoyo de su abogado director. Esta figura tampoco es muy utilizada porque es algo onerosa. Bueno, este es el contenido de la clase para este sábado. Vamos a abrir un foro en el portal para que cualquier duda o pregunta me la
suban al portal. Les deseo un feliz fin de semana, les deseo que guarden el distanciamiento social, que se laven las manos, que usen mascarilla al salir a la calle. Espero verlos pronto y darles personalmente un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga.